En el ejercicio B tenemos que encontrar ciertos ángulos de un triángulo, los que me señalan acá, alfa, A, B y C. Sabiendo que me señalan con estas dos rayitas que el lado AB es igual al lado BC, o sea que estamos ante un triángulo isósceles, y me dan valores para A y para C, valores en función de X, o sea que no los tengo a A y a C, pero ¿de dónde puedo partir? De que son iguales. Entonces, A es igual a C por ser, podemos poner una doble justificación acá, por ser ABC un triángulo isósceles. ¿Y qué pasa en los triángulos isósceles? ¿Por qué que sea un triángulo isósceles me habilita a decir que estos dos son los ángulos iguales si a mí no me decían en ningún momento que esos dos ángulos eran iguales? Acá viene acompañado de una propiedad. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Eso lo sabemos desde que sabíamos que AB era igual a BC. Fíjense que si yo tomo el lado BC, el ángulo opuesto es A, el ángulo que está enfrentado a ese lado, y si yo tomo BA, el ángulo que está enfrentado es C. Por lo tanto, los ángulos que son iguales son A y C, o casualidad son los que me dan de dato con X. Entonces planteamos la ecuación, que es 5X, o sea, donde dice A, el valor de A, 5X menos 27 grados. A donde dice B, el valor de B, 2X más 6 grados. Y ahí resolvemos como sabemos. 5X menos 2X es igual a 6 más 27. Acá serán 3X, acá serán 33 grados. Y X sería entonces la tercera parte de 33, 11. Con el valor de X podemos calcular entonces A y C. A sería 11 por X, perdón, 5 por 11, que es X, menos 27. Y C sería 2 por 11, más 6. En este caso es 28, 5 por 11 es 55, menos 27 efectivamente 28, y lo verificamos. Quiero hallar ahora alfa. Bueno, alfa y B, cualquiera de los dos, el orden da lo mismo. Alfa es muy fácil de hallar teniendo justamente A y C. ¿Por qué? Porque son los dos ángulos, fíjense que alfa es un ángulo exterior y A y C son los dos ángulos que no son adyacentes a él. Entonces la suma de estos dos me va a dar alfa. Alfa lo vamos a encontrar entonces como la suma, la manera más fácil para mí, no digo que sea la única. Entonces alfa será 28 dos veces. 28 por 2 o como lo quieran escribir. Ahora le justificamos. 28 y 28, 56. ¿Qué propiedad me habilita a decir esto? La propiedad del ángulo exterior. Podemos poner por propiedad del ángulo exterior. Fíjense que la propiedad del ángulo exterior era muy fácil de entender porque me decía que si alfa con B, al ser adyacentes, suman 180, y B con estos dos también suman 180 por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, entonces si B con estos dos es 180 y B con alfa también es 180, quiere decir que este sí o sí tiene que ser igual a estos dos juntos. Por eso esta propiedad. Bueno, y alfa y B son adyacentes, entonces alfa más B es igual a 180 por ser adyacente, lo abrevio. Entonces B será igual a 180 menos el valor de alfa, menos 56. Y entonces por último, no sé si se llega a ver ahí, sí, me quedarían 124. Si lo hicieron de otra manera, fíjense simplemente que las justificaciones sean las adecuadas a las propiedades que ustedes utilizaron. Por ejemplo, si para hallar B utilizaron que A más B más C es igual a 180, en ese caso la justificación será por suma de ángulos interiores de un triángulo. Y después
de B supongo que quizá para hallar A usaron esto, ya teniendo B primero. En este caso yo lo usé la propiedad de ángulos adyacentes para hallar luego B. Si ustedes lo usaron para, después de haber hallado B, hallar alfa, la justificación va a ser la misma. No se olviden del planteo simbólico, porque lo demás son cuentas. Lo que me importa es lo que planteo y por qué lo planteo, qué me habilita a decir eso. Después es cuestión de reemplazar e ir haciendo las cuentas.